Senos de la cabeza y cuello. Pasos relacionados a la cabeza y cuello. Sistema de la yugular interna. Está formada por la reunión de las venas profundas de la cabeza y del cuello y recoge la sangre de la carótida interna. Ha llevado a esas regiones y es satélite de la misma, por lo que algunos autores la han llamado vena carótida. La sangre que conduce la yugular externa y la anterior proceden del sistema venoso superficial de la cabeza y del cuello. Comprende las siguientes partes: el tronco y la vena yugular, los afluentes que originan este tronco, o sea, los senos de la dura madre, y los ramos afluentes de la yugular interna. Comienza en la porción externa del agujero rasgado, posterior al nivel de la fosa yugular como prolongación del seno lateral. A partir de este desciende oblicuamente hacia abajo y adelante por fuera de las carótidas interna primero y primitiva después. Acaba a la altura de la articulación esternoclavicular, donde se une la subclavia del lado correspondiente para formar el tronco venoso braquioencefálico. Se halla originada por los senos craneales y recibe en su recorrido ramas correspondientes a alguna de las colaterales de la arteria carótida externa. En conjunto recoge la sangre del cráneo, de la cabeza y de la parte anterior del cuello. A pesar de su importancia, se puede ligar este vaso, restableciéndose la circulación venosa por medio de las yugulares subcutáneas. Su calibre es de 9 a 12 y posee una dilatación en su origen denominada golfo de la vena yugular y de su otra terminación conocida con el nombre de seno de la misma. El primer ensanchamiento se alberga en una excavación profunda situada en la cara posterior inferior del peñasco del temporal y se llama fosa yugular. El seno se halla a veces tan desarrollado que oculta por delante a la carótida primitiva. La extremidad inferior de la yugular posee dos válvulas cuya concavidad se halla vuelta hacia el corazón, aunque no por completo. Dichas válvulas impiden el retroceso de la sangre. Sus relaciones: en su origen, el golfo de la vena yugular, alojando la fosa yugular, corresponde por fuera y arriba de la caja del tímpano y por dentro al oído interno hasta el ángulo maxilar e inferior. La vena está situada por delante de la apófisis transversas de las vértebras cervicales y por dentro del vientre posterior del digástrico y por fuera de la faringe, de la cual se halla separada por la carótida interna. La arteria carótida y la vena yugular interna se encuentran separadas en la parte superior por el espacio que queda entre ambas. Pasan los nervios glosofaringeo, nemogástrico y espinal, mientras los dos primeros están en relación más íntima con la arteria. El ramo externo del último cruza la yugular por detrás. Por dentro, en su parte superior, la vena se relaciona con el hipogloso mayor, en tanto que el simpático está colocado en un plano posterior e interno con respecto a este vaso. En su parte media se extiende el ángulo inferior del maxilar, en lugar que la vena cruza el homoyoideo. Está situada por dentro del esternocleidomastoideo y por fuera de la carótida interna y de la carótida primitiva, a las cuales acompaña dentro de la misma vaina celular. Por detrás, en esta relación, el nemogástrico, el cual se encuentra colocado el ángulo diedro que forma la vena y la arteria. Su cara externa se relaciona directamente con la rama descendente del plexo cervical, la que forma la asa del hipogloso. Son los senos de la dura madre y los senos craneales. Los senos craneales son conductos venosos abiertos en el espesor de la dura madre que conduce toda la sangre venosa del encéfalo y la cavidad orbitaria. Al reunirse unos con otros dan origen a la vena yugular interna. Son de forma prismática y triangular unos con otros. El grupo posterosuperior comprende todos los senos que confluyen a la presa del erófilo. Tres de ellos son impares: seno longitudinal superior, seno longitudinal inferior y seno recto. Otros dos son pares: senos laterales y senos occipitales posteriores. Seno longitudinal superior: este seno impar medio se extiende a todo el largo del borde convexo del cerebro. El impar se extiende a todo lo largo del borde
convexo de la hoz del cerebro y comienza el agujero ciego mediante una presa. Forma en una prismática triangular craneal. Las caras laterales, en su cara superior se aloja el craneal óseo de la bóveda craneal y las caras laterales corresponden a los bordes superiores de cada hemisferio cerebral. Se halla atravesado por las bridas e invadido en los agujeros ancianos por las granulaciones de Pacioli, que con frecuencia se hacen salientes en su interior, alojándose en las fosetas del craneal óseo. En el seno longitudinal superior se terminan las venas anteriores del lóbulo orbitario del cerebro, las venas de la cara interna del hemisferio cerebral y mayoría de la cara externa. Entre estas últimas existen dos más largas que las demás, se unen al seno longitudinal superior con los senos de la base, por lo cual recibe el nombre de grandes venas cerebrales. Seno longitudinal inferior es también impar y medio y se halla situado en el borde del seno recto, recibiendo en su trayectoria las venas de hoz del cerebro y cuerpo calloso. Seno recto, también impar en circunvalación del cuerpo calloso. Seno recto, también impar y medio, se halla colocado en la parte media de la tienda del cerebro, al mismo tiempo que la base del hoz del cerebro. Su forma es prismática triangular y su cara inferior corresponde al cerebro, mientras su borde superior corresponde al hoz del cerebro. Senos occipitales posteriores. Estos dos senos pares y muy estrechos se extienden del agujero rasgado posterior, donde se comunican con los plexos intrarraquídeos, hasta el confluente posterior o presa o erófilo. Desembocan separadamente o por un tronco común después de haber rodeado el agujero occipital y de penetrar el hoz del cerebelo. Reciben en su trayecto algunas venitas derivadas de la dura madre y del cerebelo. Senos laterales. Estos senos son pares, simétricos y resultan de la convergencia del seno longitudinal y del seno recto. Corren en dirección al agujero rasgado posterior y desembocan en el golfo de la vena yugular interna. Siguen el borde convexo de la tienda en el cerebro hasta la base del peñasco, donde se desdoblan bruscamente hacia abajo y adentro, formando el codo del seno lateral. El curso de su recorrido termina en el seno lateral de las venas cerebrales posteriores, las venas cerebrales inferiores, el seno petroso superior y las venas del acueducto del vestíbulo. En su parte final desemboca además el seno petroso inferior y una vena más o menos voluminosa que pasa por el agujero condilo posterior y sirve de unión a la circulación venosa intracraneana y extracraneana. Poco después del éodo del seno lateral termina en la vena mastoidea que pone en comunicación la circulación extracraneal con este seno, presa del erófilo o turcular. Recibe este nombre el lugar donde confluyen los senos petrosos longitudinal superior, recto, laterales, occipitales posteriores. Se halla colocado por delante de la protuberancia occipital interna. Senos cavernosos. Estos senos pares simétricos se hallan colocados al lado de la silla turca y forman más o menos cuadrilátera. Su cara externa vertical corresponde a las circunvoluciones internas del lóbulo temporo-occipital. La cara interna, también vertical, está en relación con el cuerpo pituitario de la cara superior, correspondiente a este espacio interpedicular, y la cara inferior oblicua, hacia abajo y hacia afuera, corresponde al seno esfenoidal. Está cruzada por múltiples bridas y contiene dentro de su cavidad al seno esfenoidal, la cavidad interna y el plexo cavernoso del simpático, y también el nervio motor ocular externo. A veces queda alojado a la pared externa, sin embargo, ni la arteria ni el nervio están en contacto directo con la sangre venosa, puesto que ambos están cubiertos por la misma capa endotelial que recibe al propio seno. Afluentes a los senos cavernosos: el seno coronario, el seno circular o seno Dudley.
Rodea este seno el orificio del tallo pituitario y es alargado en sentido transversal. Vena oftálmica. Existen en realidad las venas oftálmicas para cada órbita posterior más voluminosos. Los ciliares anteriores y posteriores de las venas etmoidales anterior y posterior. Las venas musculares, la central, la retina y la vena lagrimal. Las venas oftálmicas pueden reunirse en un grueso tronco común que es denominado por ciertos como seno oftálmico, que atraviesa la hendidura esfenoidal para ir a desembocar al seno cavernoso. Senos esfenoidales o senos de Brechet son llamados también senos de ala menor, ya que su trayecto es afuera adentro y corren a lo largo del borde posterior de las alas menores del esfenoides. En ellos terminan venas diploicas y cerebrales anteriores y se anastomosan con las venas meningias medias y con la vena oftálmica. Venas del seno esfenoidal. Son pequeñas venas que parten del seno y perforan la pared ósea para ir a terminar directamente en el seno cavernoso. Senos eferentes del seno cavernoso, seno petroso superior. Este seno par simétrico sigue el borde superior de la vena roca, pasa por la mitad anterior de la circunferencia mayor de la tienda del cerebro y desemboca al seno lateral. Durante el recorrido se vierten las venas cerebrales precedentes de la cara inferior del cerebelo y vena silvina superficial se anastomosa con la magna de Turalt. Seno petroso inferior, también par simétrico y corre a lo largo de la sutura petrooccipital. Su extremidad anterior comunica el seno cavernoso, en tanto que la posterior se dirige al agujero rasgado y termina en la parte final del seno lateral o directamente en el golfo de la vena yugular. Seno occipital transverso. Se halla colocado por debajo y detrás de la lámina cuadrilátera del esfenoides. Es impar y mediano y une sus extremidades posteriores a los senos cavernosos. También recibe el nombre de seno basilar. Seno carotidio. Es más común que un seno y debe considerarse como en el plexo venoso que rodea la carótida y el conducto carotidio. Forma uno de los dos troncos que desembocan en la yugular interna y sirve de rama que se anastomosa en esta última y el seno cavernoso. Senos petrooccipitales inferiores. Seno de English. Se halla colocado por fuera de la cavidad craneal en la parte inferior de la sutura petrobasilar, paralelo al seno petroso inferior, y su extremidad anterior comunica con el seno cavernoso al nivel del agujero rasgado anterior, en tanto que su extremidad posterior lo hace con el seno petroso inferior o golfo de la yugular. Debido a su situación extracraneal, no se trata de un verdadero seno, ya que fuera del cráneo no hay dura madre. Venas emisarias en los senos cavernosos. Además de las venas oftálmicas descritas, ya existen otras numerosas venas emisarias de estos senos, así que las venas del agujero oval salen de la porción inferior del seno cavernoso y atraviesan el agujero oval que termina con el precio pterigoideo.